El siguiente programa es clasificación B, para mayores de 12 años. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. A continuación, clase de matemáticas para octavo grado. Matemática, octavo grado, teorema del triángulo isósceles. Hola chicos, bienvenidos una vez más a su franja educativa Aprendamos en Casa. Hola. En esta oportunidad me acompaña Ana Argueta. Mucho gusto, jóvenes. Igual un gusto. Recuerden, mi nombre es Doris Ochoa. Y vamos a trabajar, Anita, octavo grado. Octavo grado. ¿Todos listos entonces con su libro de octavo grado? Y nos vamos a ubicar en la página 117. ¿Preparados? Sí. ¿Listos? ¿Qué vamos a trabajar este día, Doris? Este día nuestro problema inicial será el siguiente. Tengo el siguiente triángulo. Obsérvalo mientras escribo algunos detalles. Igual en casa, obsérvenlo. El triángulo ABC es isósceles. Y también tengo que AB es igual a AC. Lo que tengo que verificar es si el ángulo ABC, o sea, este, es igual, le voy a poner aquí un signo de pregunta, al ángulo ACB, quiere decir este. Lo tengo que verificar. Sí, esto es lo que tengo que... O sea que eso no sabemos si es cierto. No sabemos. Solo sabemos que es un triángulo isósceles. El triángulo isósceles es aquel que tiene dos lados iguales. Y justamente nos dice que los lados iguales son AB y AC. Sí, por eso en el dibujo de nuestro libro de texto aparecen dos rayitas indicando que este lado con este lado, como tienen dos rayitas aquí, la misma marca, son los lados iguales. ¿Cómo le hacemos? Bueno, estamos trabajando con ángulos. ¿Será que se pueden medir o tenemos que ocupar algún instrumento para compararlos? Sí, podríamos usar algún instrumento para compararlo. Solo que está un poco complicado quizás, ¿verdad? Sí. Pero pues, hacer algo más general, tal vez. Sí, lo podemos hacer matemáticamente, un proceso matemático. Ah, un proceso matemático, o sea que tiene que ser algo justificado con algún criterio de congruencia o alguna cosa de los ángulos que ya sabemos, de todo lo que ya estudiamos. Sí, podemos utilizar. Entonces pasemos a nuestra solución. Para pasar a nuestra solución te voy a dar una pista. Okay. Y con eso vamos a hacer ese proceso para comprobar que en efecto esos ángulos son iguales. O quien quita no lo son. ¿Sí? Es lo que tenemos que demostrar, ¿no? Es lo que tenemos que ver. Sí. Vaya, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a tomar la longitud del lado BC. ¿Sí? Y luego, si observas, la longitud de BC es 16. 16 centímetros. Sí, 16 centímetros. Lo que vamos a hacer es marcar dónde está el punto medio. Si la longitud del lado es 16 centímetros, ¿dónde está el punto medio? Está en 8 centímetros. En 8, o sea, aquí. Ahí, ¿sí? Este punto lo voy a nombrar D. ¿Sí? Muy bien. Y ahora lo que voy a hacer es trazar un segmento desde el vértice A hasta ese punto D. Ese punto D. El punto medio. Veo que la escuadra
que el borde de la escuadra esté sobre el punto D y sobre el vértice A. Ahí está. ¿Sí? ¿Qué observas, Anita, con ese trazo que he realizado? Que se nos forman dos triángulos. Sí, correcto. ¿En casa observan eso? Sí. Sí. Oí allá al fondo que dijeron sí. Qué bien, sí. Muy bien. ¿Qué hacemos ahora con esos dos triángulos que se nos han formado? ¿Cómo nos van a servir para? Recuerda, son dos triángulos. Y si tenemos dos triángulos, los podemos comparar. ¿Te recuerda de algún concepto por ahí estudiado en las clases anteriores? Si queremos compararlos para ver qué cosas tienen iguales, entonces estamos buscando algo sobre congruencia, ¿no? Ver si los triángulos son congruentes. Exacto. Hagamos un panorama general de esto que menciona. Muy bien. Tú dices, podemos compararlos y ver si en efecto son congruentes. Si son congruentes, yo sé que los triángulos que son congruentes, sus lados correspondientes son iguales. Entonces, por ahí, más o menos, puede ir la solución. Porque si llegáramos a verificar que esos triángulos son congruentes y sus ángulos correspondientes iguales, por ahí nos puede salir esta igualdad que estamos buscando. Sí, entonces, en ese análisis previo que hemos hecho, parece que vamos por buen camino. Yo espero que sí, porque el trazo adicional lo hiciste tú y creo que nos tiene que servir de algo. Sí. Vale. ¿Cuáles son entonces los triángulos que se nos han formado? El primero que se forma es ABD. El primer triángulo es ABD. ¿Y el otro? El otro es ACD. ACD. Observemos que estos triángulos son rectángulos, ¿sí? Porque ese ángulo que se forma ahí es ángulo recto. Muy bien. Vale, aquí me faltó triángulo. Sí. Vale, tengo el triángulo ABD, que es este, sí, y el triángulo ACD. También lo podría nombrar ADC, ¿sí? Estaría bien también. Ahora, si queremos verificar que son congruentes, ¿qué deberíamos de determinar? Tendríamos que usar alguno de los criterios de congruencia que estudiamos antes. Son 3 criterios de congruencia: lado, 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 ángulo, lado y ángulo, lado, ángulo. Sí. ¿Qué te parece si sacamos los datos y luego vemos qué criterio es el que podemos ocupar? Sí, porque yo no veo ahorita cuál podríamos utilizar. Sí, no se ve muy claro el panorama. Bien, ¿cuáles son los datos que tenemos? El primero era que estos dos lados son iguales. Sí, nos daba ya el problema. Entonces, AB es igual a AC. Tenemos este dato. ¿Qué otro dato tenemos? Bueno, como este era el punto medio, y cuando lo trazaste, esto medía 8, esto medía 8 también, entonces BD es igual a CD. Muy bien. ¿Observan allá en casa lo que dice Anita? ¡Sí! Sí, me imagino que me están prestando atención. Va. ¿Qué más? Aquí tenemos dos lados iguales. Sí, vamos, eso me gusta, que vamos descubriendo ahí, ya veo más claro el panorama. El trazo que hiciste acá, este lado es compartido por ambos triángulos, o sea que pues, el lado es compartido, tienen que ser iguales también. Muy bien, entonces AD es igual a AD, ¿verdad? Sí. El segmento es igual consigo mismo. ¿Sí? El mismo. Tenemos 3 lados iguales. Entonces el criterio de congruencia que podemos utilizar es lado, lado, lado. Nosotros hicimos ese criterio también cuando dibujamos los triángulos. ¿De veras? Sí, ya me acordé. Sí. ¿Qué puedo decir entonces? Que por criterio lado, 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 qué fea quedó esta letra, pero creo que se entiende. Por criterio lado, lado,
el triángulo ABD Ujú. es congruente, pero matemáticamente, ¿cómo puedo escribir que es congruente? Así con un símbolo, porque si tú te fijas, para la suma ocupo como una crucita, para la resta ocupo como un guión, Guión. para la multiplicación, La X. pero para congruencia tendríamos que tener un símbolo. Símbolos para denotar congruencia. Ujú. Yo... ¿Lo escribes? Ah, sí. Es el colochito y 2 líneas. Ojo, ¿sí? Esto quiere decir que este triángulo va a ser congruente ¿con quién? Con el triángulo ACD, que es este. Bien, Ya terminamos. ahí lo tenemos. Pero, ¿cuál era la pregunta inicial? Ahí tenemos nada más que es congruente, ¿verdad? Aquí tenemos No solo que es tenemos- congruente, pero ¿cuál era el problema inicial que queríamos resolver? Lo que queríamos ver era que si estos ángulos eran Que iguales. estos ángulos eran iguales. Sí, debemos de tener cuidado cuando nosotros resolvemos un problema. Cuando hacemos un proceso podemos llegar hasta alguna respuesta, un pero resultado. pueda que ese sea una pauta para dar solución a nuestro problema. Lo que realmente queremos conocer. Ujú. Dado que estos dos triángulos son congruentes, ¿qué podemos decir? Bueno, ya tenemos que sus lados correspondientes son iguales, sus ángulos correspondientes también son iguales. Exacto. Los ángulos correspondientes son iguales. Verifique o observemos cuáles serían entonces los ángulos correspondientes. Veamos este de acá. ¿Cuál sería el ángulo correspondiente a este en el otro triángulo? Es el que está a la par. El que está a la par, ¿verdad? Entonces, el ángulo correspondiente al ángulo BAD o simplemente el ángulo en A, bueno, ahí no sería el ángulo en A, sería mejor escribirlo el ángulo BAD, porque así se pueden confundir. ¿Para qué? El ángulo BAD, porque te fijas, si yo escribo solo el ángulo en A, como este lo hice dos ángulos, porque hay dos, entonces Ajá. podemos hablar de todo este. puede que pueden se confundir. confunda. Mejor Entonces, escribirlo así. el ángulo BAD, que es este, Sí. ¿cuál sería el correspondiente? El correspondiente es de De A, A, C. entonces es este. ¿Esos qué pasa? Son Son iguales. iguales. ¿Lo escribo? Si quieres te ayudo. Sí, escríbelo porque ya me queda muy lejos. Eso veo. De A, C. C. Pero este no era el que estábamos buscando, sí. Fíjate algo, el ángulo DAC es este, pero también puedo escribirlo CAD. Como así lo teníamos aquí, ¿qué te parece si... Bueno, pero Bueno, este es lo el puedo de aquí. escribir. Sí, 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 Estábamos buscando este, A, B, C. tienes razón. Y A, C, B. Tienes razón, pero hago la aclaración para que en casa vean que en efecto la escritura de esos dos ángulos hace referencia al mismo. Bien, ahora vamos al otro ángulo, el que nos interesa. El que nos interesa. Este ángulo de acá, ¿quién Sí. es este ángulo? Es el A, B, D, o puedo decir el A, B, C, que es este mismo, ¿sí? Puedo decir eso porque este punto D está sobre esta misma línea. Exacto. Excelente. Entonces, ¿cuál es el correspondiente al ángulo ABC? El correspondiente es ACB. Lo voy a marcar para que observen bien en casa. Este ángulo, el correspondiente en el triángulo que ya sabía que ya hemos probado que es congruente, es este. ¿Y qué pasa si son correspondientes? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Son iguales. Son iguales. Sí, el ángulo ABC ABC, que es este. es igual, me cuesta escribir aquí abajo. El ángulo BCA, que es el mismo ACB, como lo habíamos escrito acá. Sí. Oh, Ahora sí. o sea que esto queda determinado porque hicimos esta construcción
demostramos que los triángulos son congruentes y por lo tanto sus ángulos correspondientes son iguales. Muy bien. Ahora sí, hemos terminado nuestro problema. ¿Qué te parece si pasamos y resolvemos un problema para practicar lo que hemos aprendido? Ok. Y te dejo a ti para que lo resuelvas. Ay, Dios mío. Ese triángulo es isósceles y lo que yo necesito encontrar es la medida de los otros dos ángulos. Estas marcas que están aquí indican que estos son los lados iguales. Sí. Entonces le voy a poner aquí que AB es igual a AC, porque es isósceles. Tengo que encontrar la medida de los otros dos. Puedo usar esto, que si es un triángulo isósceles, entonces los ángulos opuestos a los lados iguales son iguales. Sí, exacto. Este ángulo es opuesto a este. Este es igual a este. Y el ángulo opuesto a este es este. Exacto. O sea que este ángulo que está acá también mide 65 grados. El ángulo BCA es igual a 65 grados. Sí, ahí lo tenemos, recalcando el teorema. A lados iguales en un triángulo isósceles se ponen ángulos iguales. Ahí solo nos resta hacer, Anita, que como la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180, a 180 le quitamos la suma de estos dos y eso nos daría el tercer triángulo. Pero, ¿sabes? Eso se lo vamos a dejar a nuestros chicos en casa. ¿Sí? Para que ¿Qué te parece? También, sí, para que también practiquen eso de lo de los ángulos internos de un triángulo. Se usa muchas veces en los demás grados. Y ahí en los comentarios pues nos ponen la respuesta del problema. Así que hasta la próxima. Bueno, el tiempo se nos ha acabado. Ha sido un gusto entonces. Nos vemos en la próxima. ¡Adiós!